No cabe duda, querida familia, que la justicia tarda, pero llega. Y es que se le inicia a Felipe Calderón una investigación por fortuna acumulada en cuentas en Estados Unidos y Europa. Y es que fueron tantos los actos de corrupción en los cuales está coludido Felipe Calderón desde el sexenio de Vicente Fox y en el mismo de él del 2006 al 2012. Veamos la información. Esta tarde aquí en Los Periodistas a Vadillo, nuestro colega periodista, director de la revista Contralínea, justamente para platicar con Miguel sobre este reportaje que se publica en Contralínea bajo su firma. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad de charlar contigo. Con gusto, ¿cómo están, Álvaro? Alejandro, gusto saludarlos. A la orden. Bueno, la pieza es muy contundente, lo que publica el 7, hace 2 días, el sábado, buscan fortuna de Felipe Calderón en paraísos fiscales, y viene una parte, porque es la primera entrega del maestro Vadillo, que genera muchas dudas con respecto a lo que él mismo ha declarado que ha ingresado y lo que parece ser ingresos millonarios, incluso que han transitado por paraísos fiscales. ¿Es así, maestro Vadillo? Sí, esta información que finalmente él reporta ingresos alrededor de 87 millones de pesos en un periodo de 2, 3, 4 años, 5 años, un periodo breve. Pero hay que decir que esta información, digamos, es la oficial, es lo que las autoridades buscan inmediatamente cuando se meten a las cuentas y aparece. Acá no hay información de prestanombres, empresas fantasmas, factureras, hay sociedades civiles, ahí sí, hay bastantes sociedades civiles creadas por él y por su esposa, que son sociedades civiles utilizadas para la parte política y para la recaudación de fondos, que en algunos casos yo creo que rebasa lo que la ley lo permite, y porque además, bueno, Álvaro, que es un experto en el PAN, lo sabe, cuando buscaron convertir su asociación civil en un partido político, para ellos separarse del PAN y buscar primero la presidencia y después, bueno, pues seguir teniendo más poder. Entonces esta información que, bueno, no se conocía hasta ahora, finalmente hay cuentas, transferencias, porque también hay movimientos de él, gastos de él en cuentas del extranjero, Citibank, Estados Unidos, Citibank, Europa, y hay transferencias, hay triangulaciones de dinero, que por lo menos son sospechosas. Cuando la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT, ven este tipo de operaciones, se le llaman operaciones sospechosas. Ambos personajes, tanto Felipe Calderón como su esposa Margarita Zavala, son personas, como le llaman la UIP, políticamente expuestas. Entonces son, de manera natural, todos los que están en esta figura, son revisados financieramente. Este es el caso, pues. Ellos han revisado las cuentas y, como dice Álvaro Delgado, bueno, sí, hablamos de mucho dinero después de que fue presidente de la República. Realmente lo que haya acumulado cuando estuvo en Los Pinos, cuando estuvieron en Los Pinos esta pareja, la pareja presidencial, pues esa parte no se conoce. Realmente, como lo ha dicho el presidente López Obrador, no está en su ánimo, y él ha pedido que no se investigue, que no se siga investigaciones contra los expresidentes, de tal manera que no sé si existan estos expedientes en las autoridades de este tipo de información que puede ser la más relevante, y esta es solamente una parte de la fortuna acumulada, que sí llama la atención. Hablamos de ingresos de 87 millones, luego operaciones y transferencias
a triangulaciones a cuentas en Europa, cuentas en Estados Unidos. Tan solo los viajes que realiza Calderón es sorprendente. 127 viajes, 127 entradas al país que hizo Calderón en un periodo también de 4 años, una cosa así. Su esposa tiene menos, la segunda parte vamos con su esposa, con Margarita Zavala, o las operaciones de ella, las cuentas y la parte fiscal y todo esto. Entonces, yo no recuerdo hasta ahora que se haya hecho un trabajo que tuviera que ver, por ejemplo, con toda la situación fiscal de los expresidentes. Entonces es interesante. Vamos a continuar este tipo de trabajos con exmandatarios. Sí. Pues se le inicia esta investigación por actividades sospechosas, ya que realiza o tiene movimientos bancarios, transferencias a cuentas de su esposa, asociaciones civiles, tiene una vida inexplicable de lujos, de gastos, con más de 160 viajes por el país en los últimos 5 años, con gastos en sus tarjetas de crédito que ascienden al monto que dicen 87, 89 millones de pesos. Entonces, pues todo eso es sospechoso y la forma de vida de Felipe Calderón pues no es acorde a los ingresos que él recibía o que él declaró ante la Secretaría de Hacienda, y en realidad debido a los actos de corrupción en los que se vio envuelto, pues es poca cantidad los 87 millones de pesos, porque veamos los actos de corrupción en los que participó Felipe Calderón. Actos de corrupción de Felipe Calderón: robar la elección presidencial en 2006, robó de millones en la Estela de Luz, cancelación de refinería de Tula, dejó una deuda de 500 millones de pesos. Calderón recibió sobornos de Obredech. Protección a los asesinos en la guardería ABC. Saqueó a Pemex. Pactó con el Baester. Protección al dueño corrupto de Oceanografía. Entrega del poder a corruptos del PRI. Aceptar sobornos millonarios del Chapo. Corrupción en la Comisión Federal de Electricidad. Esto no puede quedar impune, pues son unos de los actos en los que ha intervenido Felipe Calderón de corrupción. Y veamos los casos de Iberdrola y todo, pues eso claro que le tuvo una gran ingreso, una gran cantidad de dinero, que hay una gran injusticia, hay una gran impunidad, porque no se le ha investigado a esta persona desde que salió y se está dejando que esos actos prescriban. Veamos lo que se robó nada más con el chino Shenli Yegon. Se habla que se robaron 70 millones de dólares, pero se le hizo una investigación de que porque ese dinero se lo gastaron en las dependencias y que construyeron edificios para la recuperación de los jóvenes que están o son adictos, y se hizo una investigación y en realidad nunca gastaron un peso, no se levantó ni una barda, no se pegó ni un solo ladrillo con el dinero que se entregó a esas instituciones. Veamos lo de Shenli Yegon. Ayer le presentamos las respuestas al cuestionario, las respuestas que dio a Milenio desde el altiplano el empresario chino-mexicano Shenli Yegon. En una de las respuestas, sobre una pregunta que le formulé sobre cuánto dinero en realidad había en su casa de Lomas de Chapultepec, refirió que eran 275 millones de dólares y no 205 millones como reportó la PGR, es decir, dijo que habían desaparecido, 70 millones de dólares y otros objetos de valor. Al respecto, a pregunta expresa de la reportera de Milenio Televisión, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador le invitó a Yegon a que denuncie. Pues entonces que presente una denuncia. O sea, para que se haga la investigación y se aclare el asunto, si es cierto o no es cierto, y si es como él dice, pues hay que investigar dónde quedó el dinero. Gran propuesta del presidente, le dice, ¿sabes qué? Pues denuncia, porque 70 millones de pesos, ¿qué se le hizo a ese dinero? ¿Y en qué se gastaron ese dinero? Veamos lo que dice, en qué se gastaron
el dinero. De salud. A cada una de esas dependencias en 2007 se le asignaron unos 746 millones de pesos. Adicional al decomiso, en la Operación Dragón dijo que encontraron otro inmueble de su propiedad en el Estado de México, el cual fue declarado en abandono y se vendió en 2014 por 181 millones de pesos. Sin embargo, aún no conocemos los documentos que comprueben lo dicho por las autoridades. Se ha mencionado que fueron a este u otro lugar, pero no hay un documento físico que compruebe que así fue. Y sería importante mostrarlos y comprobar claramente a dónde fue a parar el dinero. Pues hoy hablé con Juan Luis Gómez Jardón, abogado de... Pues ahí está, a ver si le suena. Dice que se repartieron 746 millones de pesos en 13 instituciones de gobierno o en dependencias. Se investigó a la Secretaría de Salud y no se gastó nada en rehabilitación para los jóvenes. Ahora veamos en el acto que hizo de corrupción en la Estela de Luz. Veamos cómo entrega aquí, cómo habla de la Estela de Luz cuando se inicia su entrega y cómo todo borracho habla de qué es esta Estela de Luz. La Estela de Luz es un sentido homenaje de los mexicanos de hoy a los héroes que en los últimos 2 siglos han forjado esta gran nación, a quienes nos dieron patria y libertad. A Morelos, a Hidalgo, a Allende, a Guerrero, a toda una generación de insurgentes que se lanzó con valentía para romper las cadenas de la servidumbre y de la esclavitud. Es una forma también de agradecer y de sentirnos orgullosos de quienes defendieron a la República con patriotismo durante las intervenciones extranjeras del siglo XIX. Y a toda una generación de revolucionarios que lucharon por la democracia y por los derechos sociales de los mexicanos. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, la Estela de Luz costó 192% más de lo programado, pues pasó de 393 millones de pesos a 1.146 millones de pesos. La empresa encargada de construir la Estela de Luz fue una filial de Petróleos Mexicanos, llamada III Servicios SADCB, cuyo director en el momento de la encomienda era Agustín Castro Benítez. Se acusó que desde dicha empresa se gastaba 747,000 pesos mensuales en la compra de recursos que no estaban relacionados con la edificación de la Estela de Luz, como vehículos e incluso mobiliario, y adaptación de su oficina, a través de contratar una empresa llamada Muebles de Marca. En agosto de 2010, el funcionario tuvo que dejar el cargo porque le resultó imposible entregar el trabajo que se había acordado, y un año después, la Secretaría de la Función Pública lo inhabilitó por 12 años debido a irregularidades en la obra. El propio Castro Benítez llegó a declarar en reuniones de trabajo que el expresidente Felipe Calderón lo había designado con la encomienda de llevar a cabo la licitación de la Estela de Luz y que era a la oficina de Presidencia de la República a la que tenía que reportar sus actos y decisiones. Se denunció que todo estaba planeado y, de acuerdo con lo que siempre manifestaba Agustín Castro Benítez, dicha planeación venía desde la oficina de la Presidencia. Enterado de todo ello el expresidente Felipe Calderón. Pues ahí está, se le informaba a todo el presidente de la República, él manejaba la corrupción. Entonces imagínense, son 207 millones de dólares que desaparecieron, lingotes de oro, había como 16 millones de pesos, más aparte en la casa de Shenli Chegón, y aparte había también euros. ¿Qué le hicieron a todo ese dinero? Más 600 millones de dólares de sobrecosto que hicieron en la Estela de Luz. ¿Cuántos millones tenemos o llevamos que tienen que estar escondidos en paraísos fiscales o en cuentas de Estados Unidos? Por eso es importante que sí se le lleve a cabo la investigación, y ni modo que diga que no es cierto, porque miren qué resultó de una investigación que se le hizo a la Estela de Luz. Les ordenó devolver 447 millones de pesos por el fraude de la Estela de Luz en la Ciudad de México. En específico, se ha señalado la simulación de compra de acero inoxidable a mayor precio durante la construcción. Ambos responsables de la obra trabajaron para 3 Servicios SADCB, filial de Pemex que estuvo encargada de contratar a las empresas privadas que realizaron este monumento. León Reguera se desempeñó como residente de obra y Bravo Hernández como asesor técnico administrativo.
Esta sanción fue hecha tras la auditoría realizada en marzo de 2019 a la construcción conmemorativa del centenario de la Revolución Mexicana y el bicentenario de la Independencia, realizada durante la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa. Pues ahí está. Les ordenaron devolver de corrupción 447 millones de pesos. En realidad, pues no es nada. Imagínense, 205 millones de dólares. Ordenó el presidente que se hiciera una investigación y no hay rastros de en qué se haya gastado ese dinero. Y otra, miren, otra perita, aquí tenemos, otra muestrita, otro aretito de corrupción. La controvertida refinería en la que se gastaron 620 millones de dólares y solo se construyó un muro. Veamos lo que dicen aquí los periodistas y el pueblo de Hidalgo. En casi 30 años construiremos una nueva refinería con una inversión inicial de 12,000 millones de pesos el primer año. Todo fue una mentira. Calderón terminó su gobierno y jamás se construyó la refinería que prometió en Tula, Hidalgo, y que se llamaría Bicentenario. Solo levantó una barda que costó 500 millones de pesos alrededor del terreno de 700 hectáreas que el gobernador Miguel Ángel Osorio Chong, actual senador del PRI, compró a campesinos para entregárselo a Pemex y que representó a su vez un endeudamiento para los hidalguenses de más de 1.500 millones de pesos durante 20 años. Este 18 de marzo de 2022 se cumplen 14 años de un anuncio que hizo Felipe Calderón, que se construiría en México una refinería como no se habían construido en más de 3 décadas. Y me encuentro aquí en un vértice del terreno de 700 hectáreas que a más de 1.500 millones de pesos se compró y se endeudó a los hidalguenses para entregársela a Pemex y construir esta refinería que se llamaría Bicentenario. Me encuentro aquí justamente junto a la barda, esta barda que fue lo único que logró levantar Felipe Calderón. Aquí no hubo ni hay refinería. Lo que habrá pronto es un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pues pasó primero de la resistencia de los ejidatarios y pequeños propietarios de vender barato, porque personeros del gobierno del estado que gobernaba en ese entonces Miguel Ángel Osorio Chong, pues vinieron a tratar de convencer a más de 500 dueños de estas tierras, de estas 700 hectáreas, y había resistencia. Sí había el anhelo de que fue una nueva refinería, por lo que implicaba el desarrollo económico, empleo directo, indirecto, pero los dueños eran agricultores y aquí se reciben aguas negras, o sea, no son aguas no son tierras de temporal, eran la mayor parte de riego, y entonces era su modo de vida de esta gente de muchos años, y finalmente pues los convencieron y vendieron en promedio a 1 millón la hectárea, que para ellos siempre fue considerado muy poco. Pues ahí está, querida familia, cómo saquearon al pueblo de México, cómo Felipe Calderón participó en demasiados actos de corrupción sin tomar en cuenta que fue el del sexenios en que más ingresos tuvo el país por venta de petróleo, y que tampoco no está esclarecido qué se hizo a todo ese dinero que se obtuvo del ingreso de recursos petroleros. Así que eso que están acusando a Felipe Calderón de 87 millones de pesos, pues en realidad es una bicoca a comparación de los actos de corrupción en los que participó. Queridos amigos, están ustedes bien informados. Hemos llegado al final de este video. Suscríbase, regáleme su like. Nos vemos hasta la próxima.